Comienza con el murmullo del crepúsculo, un horizonte pintado de polvo y de luz que muere, donde el último aliento del sol se detiene sobre la llanura dorada de Egipto. El desierto exhala despacio, y en su aliento se lleva un nombre, suave, no dicho, casi olvidado. Dicen que las dunas aún recuerdan su canto. Dicen que el viento mismo se alzó una vez para sostener su corona. Su nombre fue Nefertiti. La bella ha llegado. Y, sin embargo, en algún punto entre la historia y el sueño, no partió hacia la muerte, sino hacia el silencio. Nunca se halló su tumba, ni sarcófago real, ni inscripción alguna que marcara el último suspiro de su reinado. Solo quedaron estatuas rotas y delicados fragmentos de alabastro, ojos que miran hacia un sol que se niega a dormir. La historia comienza en Amarna, esa ciudad extraña y sagrada construida para un solo dios, Atón, el disco radiante del sol. Surgió del polvo como una visión, blanca y resplandeciente bajo un cielo implacable. No una biblioteca de papel y tinta, sino de piedra y luz. La historia comienza con un rumor entre exploradores, fragmentos de antiguas tablillas que escribían la Casa de los Juncos Infinitos, un santuario oculto bajo las dunas donde los primeros sacerdotes de Egipto sellaron su sabiduría antes del nacimiento de los faraones. La llamaban el Templo del Conocimiento, construido para Tot, el dios de la escritura, el guardián del lenguaje lunar. Los arqueólogos la consideraron un mito, otro espejismo nacido del calor y la fe. Pero ciertas señales permanecen. Cerca del oasis de Siwa, algunas rocas suenan como bronce al golpearlas, huecas bajo su superficie. Las imágenes satelitales muestran rectángulos perfectos bajo la arena, demasiado regulares para ser naturales, demasiado silenciosos para ser casuales. Si la biblioteca existe, no fue hecha para ojos que buscan saber, sino para almas que saben recordar. Los sacerdotes de Tot creían que las palabras tenían espíritu, que escribir era invocar, y leer era despertar. Por eso, no tallaron su conocimiento en pergaminos, sino en cámaras de sonido. Se decía que cada sala vibraba con una frecuencia distinta, el aire resonando con un significado que solo podía entenderse en quietud. Allí no se hablaba, se escuchaba. Imagina descender en ese silencio. Las paredes brillan suavemente, no por el fuego, sino por el cuarzo antiguo que guarda la memoria de la luz. Caminas entre corredores grabados con símbolos que ningún sabio ha logrado traducir, espirales, plumas, ojos entreabiertos en sueño. En una cámara, el techo se curva como un cielo nocturno, con constelaciones grabadas en polvo de oro. La sala parece respirar contigo. Tal vez ese era el secreto, que la biblioteca no era un lugar de palabras, sino de ritmo, de pulso, de aliento. La forma más antigua de leer, escuchar el silencio hasta que empieza a responder. Algunos dicen que la enterraron a propósito, sellada cuando el mundo dejó de escuchar, cuando los hombres comenzaron a escribir más rápido de lo que podían comprender. Otros susurran que aún está intacta, dormida bajo las dunas, su conocimiento guardado en vibraciones, esperando a que una voz adecuada la despierte. Cuando el viento pasa por esa parte del desierto, lleva consigo una resonancia extraña, un tono grave que parece surgir desde abajo. Los beduinos lo llaman la voz bajo la arena. Para ellos no es viento, sino recuerdo, la tierra recitando versos que ya nadie puede entender. Quizás ese murmullo sea la biblioteca soñando. Su esposo, Akenatón, soñaba con la unidad, una luz más allá de los ídolos, un cielo que hablará directamente al alma humana. O quizás sea el eco de nuestros propios comienzos olvidados. En Egipto, nada se pierde del todo, solo se esconde bajo capas de tiempo y silencio. El desierto entierra, sí, pero también protege. Guarda la memoria como si fuera oro. Así que esta noche, mientras escuchas, imagina que sigue allí, la biblioteca bajo la arena, esperando inmóvil, con muros hechos de piedra y aliento. Sin puertas, sin guardianes, solo el murmullo eterno del conocimiento dormido en la oscuridad. Y quizás, si permaneces en calma, también la escuches. Ese leve zumbido que vibra bajo el ritmo de tu corazón. Porque hay verdades que no se escriben para ser leídas, se escriben para ser recordadas. El desierto duerme,
pero no en silencio. Bajo la luna, la arena murmura como páginas antiguas que se vuelven. Y allí, medio sepultada en polvo dorado, yace una criatura más vieja que cualquier rey, la gran esfinge de Giza. Su rostro, sereno y herido por el tiempo, mira hacia el este, hacia la eternidad. ¿Ha contemplado cada amanecer desde que el mundo aprendió la forma de la luz? Pero hay un secreto escondido en su quietud, un rumor que ha viajado por siglos. Bajo la esfinge, dicen, hay una puerta. No está tallada en su piedra ni es visible a simple vista. Algunos aseguran que se encuentra bajo su pata derecha, sellada por siglos de arena y plegarias. Otros creen que solo se abre en sueños, un pasaje entre lo humano y lo divino. La puerta de la memoria. Pero donde él buscaba divinidad, ella encarnaba devoción. Los antiguos textos la mencionan solo con símbolos. La llamaban la sala de los registros, una cámara que contendría la sabiduría de la primera civilización, aquella que construyó no con piedra, sino con estrellas. Los sacerdotes del reino antiguo creían que la esfinge era su guardiana, una vigilante puesta en el borde del tiempo, custodiando el umbral de lo que nunca debía perderse. Muchos la han buscado. En 1926, los ingenieros que estudiaban el subsuelo hallaron cavidades, espacios huecos bajo la roca caliza. En 1997, los radares confirmaron algo extraño, vacíos simétricos perfectamente alineados con el corazón de la esfinge. Pero la arena reclamó los secretos antes de que pudieran comprenderlos. Quizás la cámara no esté vacía. Quizás solo espera. Imagina estar frente a ella al amanecer. El aire vibra con el rumor del silencio. Los ojos tallados parecen vivos, no te miran a ti, sino a través de ti, buscando algo que alguna vez conocieron. El sol se eleva, y su rostro se enciende. Por un instante, parece recordar. Dicen que la esfinge alguna vez estuvo pintada con colores hoy perdidos, azul para el cielo, rojo para el amanecer, dorado para la eternidad. Sus labios, cubiertos de ocre, estaban hechos para hablar. Y quizá todavía lo hagan, en el idioma del tiempo. Los sacerdotes de Heliópolis enseñaban que cada monumento era un espejo, no para reflejar el pasado, sino para contenerlo. Tocar la piedra era tocar el eco del principio. La esfinge no era un acertijo para resolver, era una pregunta que nunca tendría respuesta. ¿Y la puerta bajo ella? Tal vez nunca debió abrirse. Quizás existe solo para recordarnos que algunas verdades no están perdidas, solo dormidas, donde la fe y el silencio se encuentran. Juntos dieron la espalda a los antiguos dioses, silenciaron los templos de Amón, disolvieron los 1000 nombres de la eternidad en un solo círculo deslumbrante de luz. Por la noche, cuando el viento se detiene, el desierto brilla suavemente bajo la luna. La esfinge se vuelve parte del horizonte, ni estatua ni montaña, sino algo entre ambos. En ese instante, la arena parece respirar. Podrías oírlo, un murmullo grave, casi musical, que viene desde lo profundo de la tierra. Los locales lo llaman el aliento dormido. Dicen que es el sonido de la puerta bajo ella, latiendo como un corazón dentro de la piedra. Nadie sabe qué hay más allá, si algo hay en absoluto. Pero quienes han estado frente a ella hablan de una calma extraña, como si el tiempo mismo se detuviera a escuchar. Tal vez la puerta no esté bajo sus patas, ni oculta bajo la roca. Tal vez esté dentro de nosotros, el mismo umbral entre el conocimiento y el asombro, entre la memoria y el sueño. Y mientras la noche avanza, la esfinge vuelve a mirar hacia el este, esperando el nuevo amanecer. La arena se mueve. Las estrellas giran. La puerta permanece. Ni cerrada, ni abierta, simplemente esperando. Y, aún así, incluso la luz puede quemar lo que toca. Aquel silencio recuerde el sonido de la creación. Cuando la noche cae sobre la meseta de Giza, el viento trae un sonido que pocos perciben, un murmullo grave y constante que parece nacer de las propias piedras. Algunos lo llaman imaginación. Otros, vibración. Pero para los antiguos, era una voz, la voz de la tierra recordando. Los egipcios creían que la piedra estaba viva,
que cada bloque de caliza o granito contenía un pulso, un aliento secreto de los dioses. Cuando era tallada, colocada y consagrada en silencio, comenzaba a cantar. No con melodía, sino con frecuencia, el zumbido mismo de la creación. Decían que las pirámides no eran solo tumbas, sino instrumentos. Sus ángulos afinados con los cielos, sus cámaras diseñadas para resonar con el eco del cosmos. Cuando los sacerdotes entonaban himnos a Ra-Osiris, sus voces no solo llenaban el aire, despertaban a las piedras. Voz y estructura se volvían una sola armonía, uniendo el sonido humano con el orden celestial. Incluso hoy, al estar dentro de la cámara del rey, el aire parece vibrar. Un solo susurro se expande y se repliega en sí mismo, regresando como si en tonos invisibles. No es eco, es respuesta. La arquitectura respira. En los textos antiguos se menciona el Eka, la ciencia sagrada del sonido, la creencia de que toda palabra, toda vibración, da forma a la realidad. Hablar era crear. Cantar era recordar. Quizá por eso los sacerdotes guardaban sus himnos con tanto celo. Cada tono debía alinearse con el cuerpo del oyente, corazón, pulmones, huesos, sangre, hasta que el alma y la piedra latieran juntas. El templo dejaba de ser un lugar para convertirse en un instrumento del despertar. Los ingenieros modernos, al estudiar la estructura de la pirámide, descubrieron que sus proporciones reflejan relaciones armónicas exactas, los mismos números que rigen la música y la materia. Su relación entre altura y base coincide con el intervalo de una cuarta perfecta, el mismo ritmo que marca los latidos del corazón. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O memoria? Imagina estar allí hace miles de años. Las antorchas se apagan. Los sacerdotes, vestidos de lino blanco, se alinean ante un altar de alabastro. El aire vibra con sus voces graves. Las paredes tiemblan. El sonido no se oye, se siente. Atraviesa la piel, los huesos, el silencio, hasta que todo se convierte en un solo tono, profundo, dorado, eterno. Y en ese momento, decían, los dioses escuchaban. Los sacerdotes murmuraban contra ella en cámaras ocultas. Los antiguos creían que el sonido podía abrir lo que ni siquiera el sol alcanzaba, la cámara interior del alma. A través de la vibración, buscaban reflejar la armonía de la creación, recordar al mundo su primer ritmo, el aliento antes del lenguaje. Cuando el ritual terminaba, los sacerdotes salían al amanecer. El desierto brillaba. Las estrellas se desvanecían. Las piedras, nuevamente en silencio, guardaban su canción. Pero a veces, cuando el viento sopla suave sobre la meseta, la frecuencia vuelve, un tono largo y bajo que parece surgir de ninguna parte y de todas a la vez. Quizá la canción nunca terminó. Quizá las pirámides siguen cantando, no para nosotros, sino para el tiempo. Y si escuchas con atención, en la quietud antes del sueño, tal vez la oigas también, el zumbido lento bajo el pulso de la tierra, el mismo ritmo que guió a los constructores, la misma nota que dio inicio al mundo. Porque incluso el silencio, cuando recuerda, vuelve a ser música. Dicen que una vez, mucho antes de que se alzaran las pirámides, antes de que el primer faraón grabara su nombre en la piedra, el Nilo invirtió su curso. Por un solo día, quizá por una sola hora, el río sagrado se volvió sobre sí mismo, y el pueblo lo observó en silencio mientras la corriente llevaba el pasado hacia el mar. Cuentan que los sacerdotes cayeron de rodillas. Los campesinos dejaron sus campos. Los pescadores bajaron sus redes. El río, que siempre había fluido de sur a norte, desde el corazón de África hasta la boca azul del Mediterráneo, pareció retroceder, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Los escribas registraron el suceso no como una catástrofe, sino como un mensaje. Cuando el río fluye hacia atrás, dice una línea, los dioses recuerdan lo que los hombres han olvidado. Las viejas familias observaban en silencio cómo sus estatuas eran destruidas, sus himnos borrados de la piedra. Quizá nunca sucedió. O quizá sigue sucediendo, no en el agua, sino en el tiempo. El Nilo no era solo un río. Era el pulso de Egipto, el aliento que daba vida a todas las cosas.
Cada ascenso y descenso de sus aguas reflejaba el ritmo del cielo, el movimiento de las estrellas por la bóveda. Su crecida anual no era caos, sino creación, el instante en que la muerte y la vida volvían a jurarse amor eterno. Para los antiguos egipcios, el Nilo era un espejo entre mundos. Su corriente simbolizaba el viaje del alma, desde el sur de los vivos hasta el norte del silencio, donde el sol se ocultaba en la eternidad. Vivir junto al Nilo era vivir al compás del aliento divino. Así que cuando el río se invirtió, aunque fuera solo en leyenda, fue más que un prodigio físico. Fue una señal de recuerdo. Un giro del destino. Un reflejo de todo lo que la humanidad olvida cuando se cree inmortal. Imagina estar en su orilla al amanecer. El agua brilla de un dorado pálido bajo el cielo que despierta. Las aves se elevan entre los papiros, con alas lentas, como bendiciones. Por un instante, la corriente parece dudar, la superficie quieta, la dirección incierta. Luego se agita, susurrando hacia atrás, como si el tiempo mismo hubiera perdido su rumbo. En los templos de Karnak, los sacerdotes habrían encendido incienso, cantando en voz baja para restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Que el río recuerde su nombre, habrían orado. Que el mundo exhale. Y quizá lo hizo. En el ritmo de esa inversión había una enseñanza, nada sagrado avanza en línea recta. Incluso el tiempo se curva, regresa, olvida, comienza de nuevo. Los antiguos no temían eso. Sabían que la eternidad no es avanzar, sino girar, un aliento que sale y regresa al mismo cuerpo. Tal vez eso quiso decir el Nilo, que el pasado no desaparece, solo espera, fluyendo silenciosamente en dirección contraria. Nefertiti caminaba entre esas sombras como una llama envuelta en seda, ni conquistadora ni cautiva, sino algo entre ambas. Hoy, el Nilo sigue avanzando hacia el norte como siempre. Sus aguas brillan bajo satélites y puentes modernos, su delta se abre como una mano verde hacia el mar. Pero la gente que vive junto a él aún pronuncia sus nombres antiguos, Iteru, Aur, Api. A la orilla vierten ofrendas y murmuran oraciones de gratitud. Porque en lo profundo, dicen, el río recuerda aquel único aliento al revés, la noche en que los dioses giraron el mundo para recordarle a la humanidad que incluso la creación necesita descansar. Y así el río fluye, hacia adelante y hacia atrás. Visible e invisible. Vivo, como todas las cosas sagradas, en el ritmo del silencio. Quizá cuando soñamos también cruzamos esa corriente, siguiendo al Nilo mientras fluye no hacia el mar, sino de regreso al origen de la luz. Y quizá, en ese retorno callado, el río nos lleva consigo. No lejos de la vida, sino hacia la memoria de donde empezó todo. Su belleza no residía solo en su rostro, sino en su quietud, una calma que inquietaba al poder mismo. La hallaron enterrada en el polvo de Tebas, un rostro de oro tan radiante que parecía respirar. Bajo capas de lino y silencio, había esperado más de 3000 años. Cuando la luz de la antorcha tocó su superficie, la cámara titiló, y por un instante, la luz pareció moverse de la llama al oro, como si recordara cómo brillar. La máscara de los muertos. Así la llamaron. Pero para los antiguos, era otra cosa, no un adorno, no un disfraz, sino un recipiente. Un puente entre el alma y el sol. El oro no fue elegido solo por su belleza. Era la carne de los dioses, incorruptible, eterna. Cubrir con él el rostro del difunto era concederle paso a través de la noche, permitir que su espíritu reflejara el amanecer por siempre. En su brillo, la vida y la muerte se convertían en espejos. La máscara que ocultaba la luz nunca quiso esconder, quiso transformar. Cuando un faraón moría, los sacerdotes realizaban el ritual de la apertura de la boca, tocando la máscara con instrumentos sagrados en los labios, los ojos y los oídos, mientras susurraban palabras para reavivar los sentidos del espíritu. Respira de nuevo, decían. Mira de nuevo. Y el oro, frío y silencioso, se volvía frontera entre los mundos, entre lo recordado y lo renacido. En la tumba de Tutankamón, la máscara más perfecta jamás hallada, los ojos no son humanos. Son de obsidiana y cuarzo, profundos e inmóviles.
No miran hacia afuera, sino hacia adentro, reflejando un amanecer eterno. En su frente descansan la cobra y el buitre, símbolos de la vida y la muerte, de la creación y el retorno. Incluso tras siglos de oscuridad, el oro permaneció intacto, como si el tiempo no se atreviera a tocarlo. Pero el verdadero misterio no está en cómo fue forjada, sino en lo que aún guarda. Cuando la luz toca el oro, no se queda en la superficie. Entra. Permanece. Recuerda. Y un día, la reina desapareció. Los restauradores modernos dicen que, al trabajar cerca de las máscaras de los reyes, el aire se vuelve más denso, cargado, casi respirando. Quizá sea imaginación. O quizá, como creían los sacerdotes, el oro recuerda cada rayo que alguna vez lo tocó. Imagina eso por un momento. Cada amanecer, cada antorcha, cada vela que rozó ese rostro sigue viva dentro de él, dormida, esperando, susurrando. El oro no brilla por sí mismo, brilla con memoria. Tal vez por eso hicieron las máscaras, no para conservar el rostro, sino la luz que una vez lo iluminó. Porque para el alma egipcia, la luz no era algo que alumbrara, era la vida misma. El sol no solo se veía, se sentía en las venas, se escuchaba en el corazón, se tejía entre el aliento y el silencio. Perderla era desaparecer. Llevarla era vivir para siempre. Así cubrieron a sus reyes de resplandor, sellando el espíritu en un reflejo del amanecer. El rostro de la muerte se convirtió en el rostro del sol naciente. Incluso hoy, al mirar ese rostro dorado, no parece inmóvil. Sus rasgos son tranquilos, serenos, pero de algún modo conscientes, como si, detrás del metal, algo antiguo siguiera escuchando. Quizá el alma que custodió hace tiempo haya regresado a la luz. Pero quizá una parte de ella permanezca, no atrapada, sino descansando, como una chispa dentro de la memoria del oro. Y cuando la luz de la mañana roza el cristal del museo, la máscara parece despertar un instante, un brillo leve sobre la mejilla, un soplo bajo el silencio. No es un fantasma. Algunos dijeron que murió en silencio y fue enterrada bajo las arenas de Amarna, su tumba sellada antes de que secara la tinta de su cartucho. No es una reliquia. Es la luz, recordándose a sí misma. Dicen que el desierto fue alguna vez un océano, un vasto mar brillante donde naves de cedro navegaban bajo cielos que ahora yacen enterrados bajo la eternidad. Y cuando las aguas se retiraron, no dejaron vacío, sino memoria. Bajo las dunas del desierto occidental, los exploradores hablan de ruinas, pilares, muros y calles tragados por completo, los huesos de un reino perdido en la marea de arena. Lo llamaban Zersura, la ciudad de los muros blancos. Un lugar de paz, decían los beduinos, donde las puertas eran de marfil y estaban custodiadas por serpientes aladas. Nadie podía entrar sin ser invitado por el viento. Durante siglos, viajeros persiguieron su espejismo. Algunos afirmaban haber visto sus torres brillar al atardecer, desvaneciéndose como humo al acercarse. Otros juraban haber encontrado fragmentos, columnas lisas, símbolos extraños, conchas incrustadas en la piedra, muy lejos de cualquier mar. Pero toda expedición terminaba igual, perdida, desorientada o devorada por las dunas. El desierto protege a sus muertos. En los tiempos de los faraones, el oeste era la tierra del ocaso, el reino de los finales. Cruzarlo era emprender el viaje hacia la otra vida. Los sacerdotes creían que las arenas estaban vivas, que se movían no por el viento, sino por la voluntad, guardianas del umbral entre los vivos y los recordados. Quizá por eso Zersura desapareció. No destruida, sino oculta. Un reino no borrado, sino traducido, de piedra a silencio. Imagínalo ahora, bajo la piel dormida del desierto, muros tallados con flores de loto y halcones aún permanecen en pie, envueltos en polvo dorado. El aire dentro de esas cámaras no se ha movido en milenios. Vasijas de alabastro yacen medio enterradas, su contenido convertido en polvo de luz. En una pared, una figura de mujer, brazos extendidos, ojos cerrados en calma eterna, mira hacia el oeste. Su nombre es ilegible. Su mirada no. Otros creyeron que huyó al desierto,
disfrazada entre sus sirvientas, llevando consigo el último fragmento de la verdad de Atón. Los científicos hallaron fósiles de coral en este mismo desierto, prueba de que una vez fue mar. Las dunas, al parecer, son olas que dejaron de moverse. Si eso es cierto, quizá Zersura no se ahogó en arena. Quizá el mar simplemente cambió de nombre. De noche, cuando el viento sopla y las estrellas flotan como faroles pálidos, las dunas parecen ondular otra vez, un eco de las olas desaparecidas. Y en ese movimiento, se escucha algo tenue, no música, no palabras, sino una respiración profunda y rítmica. El desierto recordando el mar que fue. Los beduinos dicen que quienes se internan demasiado en el silencio del oeste aún pueden encontrar la ciudad, pero solo si no la buscan. No puedes buscar Zersura, susurran. Debe encontrarte. Cuentan que el elegido hallará un valle de aire fresco, donde las palmeras se inclinan sin ruido y la arena brilla con un azul suave bajo la luna. Allí, una puerta de marfil se alza entreabierta, sus bisagras intactas. Detrás de ella, la ciudad duerme, muros blancos bañados en luz de estrellas, calles tan quietas que parecen talladas en cristal. Nadie que la ha visto vuelve siendo el mismo. Algunos dicen que la ciudad no pertenece a este mundo, sino al espacio entre los sueños, el eco de una civilización que se negó a morir, existiendo solo en memoria y espejismo. Y tal vez eso sea el desierto, la memoria con el rostro del silencio. Porque cada grano de arena fue algo vivo. Cada duna es una ola que olvidó su nombre. El viento no se mueve para borrar, sino para recordar. Así que cuando escuches el susurro del desierto por la noche, escucha bien. No es el vacío lo que oyes, es el sonido del reino debajo, aún respirando, aún soñando, aún esperando. Incluso hubo quienes juraron que se convirtió en faraón, gobernando un breve tiempo como Esmencara, un monarca oculto cuyo reinado titiló como una vela antes de extinguirse en la oscuridad. Porque nada sagrado se pierde para siempre. Solo aprende a esconderse. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de sonido, sino su recuerdo. En lo profundo de las pirámides, el aire no solo reposa, espera. Ha esperado miles de años, sellado en piedra, atrapado entre cámaras que respiran sin pulmones. Los antiguos creían que esos muros estaban vivos, no eran roca tallada, sino vasos llenos de espíritu. Porque, en el corazón de cada pirámide, decían, los dioses exhalaban. Y si uno se queda muy quieto, aún puede sentirlo, el leve pulso bajo la piedra, el ritmo de algo inmenso e invisible, más antiguo que el tiempo. Los constructores de Egipto no hablaban de magia como nosotros. Para ellos, la piedra misma era sagrada. Cuando se moldeaba con devoción, podía contener un fragmento del aliento eterno, el Ka, la esencia viva que anima todas las cosas. Cada bloque se colocaba como si afinara un instrumento, cada cámara alineada no con las necesidades humanas, sino con el ritmo del cosmos. No construyeron monumentos. Construyeron pulmones para la tierra. Pero el desierto lo cuenta de otro modo. Se decía que la gran pirámide vibraba, no con sonido, sino con vida. Sus corredores, sus ejes ocultos, estaban diseñados para canalizar el aliento invisible a través de la luz y la geometría. Cuando el viento entraba, cantaba. Cuando cesaba, el silencio se volvía sagrado. Los exploradores modernos, con sus máquinas y sensores, también lo han escuchado, resonancias leves en los pasillos, notas tan bajas que se sienten más de lo que se oyen. Los científicos lo llaman coincidencia acústica. El desierto lo llama memoria. Quizás ambos tengan razón. Los faraones buscaban la eternidad no con guerras, sino con quietud. Creían que ser recordado era permanecer despierto en el más allá. Por eso exhalaron su último aliento dentro de estas cámaras, no al aire, sino a la piedra. Los muros se volvieron archivos de respiración, cada grano registrando el suspiro de una vida que se negó a terminar. Aún hoy, el aire adentro huele a polvo y dulzura, resina, cedro, mirra. El aliento de las ofrendas que una vez llenaron la oscuridad. Los sacerdotes habrían caminado descalzos, llevando cuencos de fuego y perfume,
murmurando oraciones para guiar al alma que partía. Que tu aliento se eleve como incienso, decían. Que tu voz se una al viento. Y cuando sellaban el pasaje, el último sonido no era el llanto, sino el silencio. Porque el silencio era el puente entre la vida y la luz. Imagina estar allí ahora. Una sola llama parpadea. Tu respiración rebota en la piedra. Allí, bajo las estrellas que nunca olvidan, las dunas aún se mueven con formas que recuerdan sus ojos, alargados, simétricos, serenos. Suena antigua, no porque sea vieja, sino porque ya ocurrió antes. Cada aliento que tomas, otro lo tomó antes. Cada suspiro traduce algo que una vez perteneció a los dioses. Los egipcios creían que la creación no comenzó con una palabra, sino con un soplo, el primer movimiento sobre las aguas quietas. Y al construir sus tumbas, buscaron repetir ese principio, hacer que la eternidad inhalara de nuevo. El viento que pasa sobre el desierto aún encuentra grietas ocultas, llevando su calor a las profundidades. Y cuando atraviesa esos corredores estrechos, emite un murmullo suave, como un instrumento dormido recordando su canción. Tal vez ese sea el aliento bajo la piedra, no divino, no humano, sino ambos. Un recordatorio de que existir no es retener, sino soltar. Cuando inhalas, tomas el aire de los siglos. Cuando exhalas, se lo devuelves. Las piedras recuerdan. Los viajeros aseguran que, cuando el viento sopla de cierta manera, se oye un tono bajo y lejano, el eco de sus himnos Atón. Siempre lo han hecho. Porque dentro de ellas, los dioses aún exhalan. Lenta, eternamente. Hacia el silencio del tiempo. Fue hallado en lo profundo bajo la arena del desierto, cubierto de hollín y silencio, con los bordes ennegrecidos y las palabras tan tenues como el polvo. Cuando los arqueólogos lo desenrollaron, el aire pareció detenerse. Una sola lámpara titiló, y por un instante la tinta brilló, no muerta, sino dormida. Lo llamaron manuscrito funerario, pero entre los antiguos tenía otro nombre, el pergamino de la noche eterna. No hablaba de la muerte, sino del largo silencio que sigue a la creación, del aliento oscuro entre los mundos. El pergamino comienza sin invocaciones, solo con vacío, un rectángulo pintado de negro, símbolo de un cielo que ha olvidado el sol. Los egipcios llamaban sagrada a esa oscuridad, porque creían que todo amanecer debía nacer primero de la noche. No temían la falta de luz, sino el olvido, pues olvidar la oscuridad era olvidar como despertar. En sus jeroglíficos casi borrados, visibles aún bajo la llama, la historia se despliega como un sueño, un alma solitaria que navega en un océano sin agua, su barca hecha de cedro, su vela tejida con aliento humano. No hay estrella que guíe ni Dios que acompañe. Solo la memoria, el eco tenue de una luz que alguna vez fue. Se decía que en el inframundo el tiempo no avanza, sino que se pliega hacia adentro, girando como un suspiro hacia el primer sonido del universo. Así, el alma viaja a través de sombras, de pasillos de silencio y estrellas, comprendiendo que la oscuridad no es ausencia, sino preparación. Los símbolos del pergamino cambian y se funden mientras la travesía continúa, oraciones que se transforman en constelaciones, constelaciones que se curvan como el Nilo, como si la mano del escriba ya no distinguiera el cielo de la palabra. En el centro del papiro, una sola línea escrita en oro permanece intacta: la noche no tiene fin, pero el viajero se convierte en amanecer. Quizá fue escrita durante un eclipse, cuando los sacerdotes temieron que el sol hubiera muerto, y con su fe temblorosa escribieron la luz de regreso. O quizás mucho más antigua, vestigio de la primera civilización que miró las estrellas y creyó que eran ojos. El pergamino de la noche eterna era más que un mito, era un espejo para el alma. Los sacerdotes de Abidos y Tebas recitaban sus versos junto a los cuerpos de los reyes, convencidos de que leer esas palabras era infundirle aliento a la eternidad. Cada sílaba, trazada en tinta y silencio, abría una puerta invisible en el corazón, permitiendo al espíritu cruzar entre los mundos. Quemaban incienso de mirra y olíbano, y sus voces, graves y lentas, se mecían como el oleaje de un mar lejano. El aire, ese aire antiguo y expectante, vibraba con algo parecido al recuerdo. Hoy solo quedan fragmentos, un trazo dorado,
una media luna dibujada, la sombra de una mano alada. Pero incluso en ruina, el texto respira. Algunos estudiosos que lo han tocado bajo la lámpara juran oír un leve zumbido, una vibración entre respiraciones, como si el papiro recordara el ritmo de quien lo escribió. Quizás sea el eco de la primera voz, el sonido que separó el silencio de la creación. Porque los egipcios creían que el mundo no fue dicho, sino cantado. Cada vida, cada muerte, era un verso de esa melodía infinita, girando eternamente bajo las estrellas. El pergamino de la noche eterna es esa canción hecha visible, un himno tallado en la oscuridad para que la luz recuerde su propio nombre. Y al mirar sus fibras frágiles, quemadas y plegadas como las alas de un ave olvidada, casi puede sentirse aún esa música, el lento giro del tiempo, el pulso bajo el polvo, el leve aliento de algo que jamás dejó de cantarse. Tal vez ese sea su último mensaje, que incluso en la noche más larga, la voz de la creación no se apaga, solo se hace más suave, esperando a quien sepa escuchar. Porque la noche no es el final, es la inhalación profunda antes de que el mundo vuelva a empezar. Hay noches en que el desierto brilla como el interior de una perla, y el viento se mueve tan suavemente que parece temer despertar lo que yace debajo. Más allá de los mapas conocidos, tras los huesos de antiguas caravanas y el silencio de estrellas extinguidas, se dice que descansa una ciudad que ningún amanecer ha tocado en miles de años, una ciudad que duerme bajo la luna. Su nombre se perdió en la historia, borrado por la arena y la superstición, pero todo viajero que se ha adentrado demasiado en la noche occidental ha sentido su presencia, un silencio demasiado perfecto, una quietud demasiado precisa, como si el aire mismo recordara. Los beduinos la llaman Al-Qamar al-Naima, el descanso de la luna, y dicen que solo se revela a quienes viajan sin destino. Según la leyenda, fue construida en la era anterior a la memoria, cuando los hombres hablaban con las estrellas y el cielo nocturno aún era un templo. Sus calles eran de piedra pálida que brillaba bajo la luz lunar, y sus muros estaban cubiertos de símbolos que imitaban constelaciones, como si el firmamento hubiera sido traído a la tierra. En el centro se alzaba una torre en forma de espiral, tan lisa que reflejaba la luz de la luna sobre toda la ciudad, bañando cada puerta y cada patio en una calma plateada. Nadie hablaba allí, porque el silencio era adoración. Los habitantes creían que la palabra rompía la armonía divina entre el aliento y la luz. Se comunicaban con gestos, con música de viento y agua, y cuando la luna alcanzaba su punto más alto, se reunían en la cima de la espiral para ofrecer solo quietud, su ofrenda a la eternidad. Pero algo cambió. Tal vez una sombra cayó sobre su devoción, o quizá los dioses, celosos de su serenidad, apartaron sus rostros. Una noche, la luna se alzó roja, y cuando volvió a ocultarse, la ciudad había desaparecido. Algunos dicen que se hundió en la arena sin un sonido, otros, que ascendió al cielo, convirtiéndose en una de esas constelaciones que confundimos con polvo. Lo que queda, si algo queda, duerme bajo dunas tan suaves que ni el viento se atreve a tocarlas. Exploradores la han buscado, geólogos con sus instrumentos, soñadores con su fe, pero solo hallaron fragmentos, baldosas blancas pulidas como vidrio, trozos de cristal grabados con círculos que no pertenecen a ningún alfabeto. Sin embargo, cuando la luna llena asciende sobre el desierto y baña la arena con su fuego plateado, el paisaje cambia. Las sombras se alinean formando calles, los contornos de muros aparecen, torres invisibles relucen apenas. Por un instante, un solo latido, puede verse la curva de la torre espiral elevándose en la luz. Y luego se desvanece otra vez, como si solo hubiera hecho una pausa entre sueños. Quienes la han visto hablan de lo mismo, no temor ni asombro, sino reconocimiento. Como si la ciudad no fuera algo lejano, sino algo que regresa. Tal vez por eso dicen que duerme, no que desapareció. Los antiguos enseñaban que el sueño y la eternidad comparten la misma puerta. Lo que reposa bajo la luna no está perdido, solo espera el silencio adecuado para despertar. Quizás sueña con la era en que las palabras eran sagradas y las estrellas se inclinaban para escuchar. Quizá guarda a un viajero con el corazón lo bastante quieto para oír su música. Porque incluso dormida, la ciudad respira. Las dunas se mueven suavemente sobre ella como una manta, la luz lunar acaricia sus muros olvidados, y el viento murmura la nana que una vez le cantó a sus torres.
Si escuchas con atención, no con los oídos, sino con la quietud detrás de ellos, quizá oigas ese sonido, un ritmo leve como el agua, un pulso bajo la arena. La ciudad no ha desaparecido. Solo duerme. Y quizá, cuando la última voz se apague y la última llama muera, volverá a levantarse en silencio perfecto, muros blancos reluciendo bajo la luna eterna, un sueño recordándose a sí mismo al fin. Y ahora, la arena vuelve a posarse. Las antorchas se apagan. Los templos duermen. Has caminado por reinos sepultados en silencio, cruzado ríos que retroceden por la memoria, vagado por cámaras donde el sonido se convertía en oración, y permanecido bajo la mirada del sol que jamás se pone del todo. Has encontrado a la reina que se desvaneció en el viento, a los sacerdotes que construyeron pulmones de piedra, a la ciudad sin nombre que sueña bajo la luna. Pero ninguno de ellos se ha ido, no del todo. Son los ecos que respiran entre un latido y otro, el pulso que vibra en lo profundo del tiempo. Egipto nunca fue una tierra de muerte, sino de memoria, un lugar donde cada grano de arena guarda una historia, donde cada sombra recuerda la forma de la luz. Incluso el silencio allí es un idioma, el más antiguo de todos. Los antiguos creían que recordar era despertar, y que olvidar era otra forma de dormir. Tal vez eso es lo que aún susurran estas ruinas, que no estamos separados de ellas, sino hechos del mismo polvo, del mismo aliento, del mismo ritmo eterno. Las pirámides no fueron construidas para encerrar cuerpos, sino para contener respiración, para conservar el sonido de la creación resonando en la piedra. La biblioteca bajo el desierto sigue vibrando en los lugares profundos del mundo, la esfinge continúa mirando el horizonte, su enigma intacto, la máscara dorada aún refleja la luz que ha guardado durante 3 milenios. En las dunas del oeste, un reino olvidado se agita bajo el viento, soñando con mares que alguna vez existieron. Y sobre todo ello flota la luna eterna, derramando su luz plateada sobre los rostros de quienes vinieron antes que nosotros. Nada aquí está realmente perdido. Cada nombre pronunciado alguna vez flota aún en el aire del desierto, demasiado suave para el oído, pero vivo en el alma. Cuando los sacerdotes antiguos terminaban sus himnos, no decían adiós, murmuraban, nos volveremos a encontrar cuando la luz regrese. Quizá esa luz nunca se ha ido, solo duerme, como la ciudad bajo las dunas, esperando a quien sepa escucharla. Y así, al cerrar los ojos, tú también entras en ese ritmo antiguo. Eres el viajero que cruza el río infinito, el soñador que sigue el mapa hacia adentro, la voz que resuena suavemente bajo el aliento de la piedra. Eres la continuación de su historia, su memoria envuelta en luz viva. La noche afuera es vasta, pero no vacía. Es la misma noche que ellos conocieron, las mismas estrellas que guiaron sus naves, el mismo silencio que protegió sus corazones. Escúchala. Siente su latido. Déjala pasar a través de ti. ¿Respiras el mismo aire que una vez recorrió las cámaras de la eternidad? Y con cada exhalación lenta, el pasado respira contigo, suave, infinito, y vivo. El desierto espera. Los dioses escuchan. Las estrellas vuelven a su lugar. La historia no termina, solo se vuelve más silenciosa, plegándose en tus sueños. En algún lugar, más allá del velo del sueño, la reina vuelve a caminar por el amanecer dorado, el río fluye hacia su origen y la ciudad bajo la luna despierta. Hasta entonces, descansa. Deja que el viento te lleve. Deja que el silencio te sostenga. Y recuerda, nada sagrado se pierde. Solo se convierte en parte del aliento del tiempo. Oh sol viviente, cantaba ella, te alzas cada mañana, eterno en tu fulgor. Esas palabras permanecen grabadas en jeroglíficos tenues sobre los muros de los templos, gastadas pero intactas, su significado tan frágil y eterno como el horizonte del desierto. Quizá nunca estuvo destinada a ser hallada. Quizá su desaparición no fue un final, sino un tránsito, un regreso al elemento que dio origen a su fe, la luz. Porque en Egipto la muerte nunca fue ausencia. Fue transformación, continuidad a través de la geografía sagrada del alma. Y así la imaginamos caminando hacia el oriente, hacia el amanecer que cegó incluso a los dioses. Sus pasos no dejaron huella,
su velo guardó el perfume de la mirra y el polvo, su sombra se confundió con el aliento del viento. La arena se cerró tras ella como el agua. El horizonte devoró su nombre. Pasaron los siglos. Dinastías se alzaron y se derrumbaron. La ciudad de Amarna quedó en silencio, sus muros reclamados por las dunas errantes. Los palacios por donde una vez caminó se volvieron ecos de piedra caliza, corredores fantasmas llenos de polvo y de luz dorada. Más tarde, los arqueólogos hallaron fragmentos, un pedazo de relieve pintado, la curva de una mejilla, la esquina de una inscripción que decía simplemente Amada de Atón. Pero jamás su tumba. Algunos dicen que fue su propósito. Disolverse en el mismo viento que modeló las dunas, volverse intocable, eterna, invisible. Porque, ¿qué es la inmortalidad, sino el arte de desaparecer? En las horas suaves de la noche, cuando la luna palidece sobre el desierto, el aire tiembla con susurros lejanos. Los beduinos cuentan historias alrededor de pequeñas hogueras, de una mujer vestida de lino y oro, con ojos como estrellas quietas, caminando en el horizonte donde la arena toca el cielo. No pronuncia palabra, pero su silencio lleva el peso de los imperios. La llaman Malikat al-Ri, la reina del viento. Dicen que si escuchas el tiempo suficiente, puedes oír su paso. El leer roce del lino. El suspiro de la memoria. El brillo de una vida que se negó a terminar. Y quizá, en algún lugar más allá de las dunas, ella aún busca, no su trono ni su Dios, sino el significado mismo de la luz. Porque hay reinados que no terminan. Se desvanecen suavemente en el aliento de la tierra, esperando ser recordados cuando las estrellas guarden silencio. Y cuando el viento atraviesa el desierto al anochecer, lleva su nombre una vez más, no como reina, ni como fantasma, sino como un susurro de lo que perdura cuando todo lo demás se convierte en polvo. Comienza con el débil resplandor de una linterna contra un muro de piedra caliza, muy abajo, bajo el suelo del desierto. El aire es denso, cargado del olor de polvo y siglos. Una mano, temblorosa, aparta la arena, y allí, bajo la superficie, algo brilla. Líneas. Círculos. Un patrón grabado en la piedra, no por azar, sino por propósito. Lo llamaron el mapa de las sombras. Hallado entre las ruinas de un templo abandonado cerca de Luxor, no tenía palabras, solo un diseño intrincado de espirales y estrellas. Algunos creían que guiaba hacia una ciudad perdida. Otros pensaban que era una oración, un mensaje dirigido al cielo, dibujado por manos que comprendían la geometría de la eternidad. Nadie logró descifrarlo. Ni los sacerdotes de la dinastía 18, ni los eruditos que llegaron siglos después. Pero cada vez que la luz de la luna rozaba sus surcos, un polvo dorado parecía despertar, como si recordara un lenguaje anterior al sonido. El mapa era extraño, mitad carta celeste, mitad laberinto. En su centro, un solo círculo, rodeado de 7 órbitas menores, unidas por caminos con forma de rayos de sol. Pero uno faltaba, un vacío deliberado, un silencio. Algunos decían que esa ausencia marcaba lo que nunca debía ser hallado. Las leyendas susurraban que el mapa fue trazado por un arquitecto que veía el mundo no como tierra y agua, sino como reflejo y sombra. Creía que Egipto fue construido sobre un espejo, un reino arriba, otro abajo. Los templos que conocemos serían solo la mitad de la creación, el resto, sepultado bajo arena y secreto. Cuando desapareció, los sacerdotes sellaron su cámara y borraron su nombre. Solo quedó este diseño, un acertijo tallado en luz. Y así nació la historia. Los viajeros hablaban del mapa como de una puerta. No hacia un lugar, sino hacia un instante, un pliegue del tiempo donde los vivos podían vislumbrar las memorias de los dioses. Algunos afirmaban que conducía a la ciudad bajo el aliento, una contrapartida mítica de Tebas, donde los muros eran de silencio y las estrellas brillaban desde dentro. Pero la verdad más profunda era más suave, más extraña. El mapa no conducía a ningún sitio. Conducía hacia adentro. Sus líneas, al ser seguidas con luz de vela, parecían latir, con el mismo ritmo que un corazón, la misma medida que la respiración. El círculo central, decían,
no era destino, sino espejo. Quien siguiera el patrón por completo no vería una ciudad ni un tesoro, sino el reflejo de todo lo olvidado. Los arqueólogos que lo descubrieron abandonaron el desierto con inquietud. Algunos se negaron a hablar de lo que vieron, la luz doblándose de manera imposible, el aire vibrando como un canto apenas audible. Una mujer escribió en su diario: el mapa no muestra distancia, muestra memoria. Y quizá tenía razón. Porque el desierto también recuerda. Cada grano de arena es un eco del tiempo reducido al silencio. Cada soplo de viento transporta la geometría de una oración olvidada. Así, cuando la noche cae sobre las ruinas y las estrellas se alinean sobre el valle, el mapa vuelve a brillar, como si esperara a alguien que aún sepa leer el cielo. Quizás esa persona aún no ha nacido. O quizá quien lo talló sigue entre nosotros, oculto en los pliegues de la sombra, trazando otra vez el camino que nunca debió encontrarse. Y mientras la linterna se apaga, el oyente se adentra en el silencio, uno tan profundo que parece eterno, como si el mapa continuara dentro de la mente dormida. Porque no todos los secretos deben revelarse. Algunos existen solo para guiarnos hasta el sueño. El amanecer llega lentamente al desierto, no como un estallido de luz, sino como un suspiro sobre la piedra. El horizonte se tiñe de oro pálido, y por un instante, el tiempo parece detenerse. Bajo ese resplandor creciente se alza un monumento tallado en la memoria misma, el templo de Abu Simbel. No despierta. Recuerda. Cada año, solo 2 veces, el sol se eleva en un ángulo tan exacto que toca los rostros de las estatuas del interior, 4 reyes sentados, cuya mirada permanece intacta desde hace 3000 años. Por unos minutos, la luz invade la cámara más profunda y corona la piedra con fuego. Luego, tan suavemente como llegó, se retira, dejando atrás el murmullo del crepúsculo eterno. Dicen que el templo no fue construido, sino invocado. Ramsés II, faraón de la Edad Dorada, soñó con una casa de piedra que resistiera la arena, la guerra y hasta los dioses. Ordenó tallarla directamente en la montaña, mirando hacia el este, hacia el amanecer que da vida. Su diseño no era solo arquitectura, era música traducida en simetría, cada ángulo, cada sombra, afinado con el ritmo del sol naciente. Pero aquella alineación no fue un accidente. Era un lenguaje de devoción escrito en luz. Para los antiguos egipcios, el sol no era una estrella, sino un alma, Ra, el primer viajero, cuyo barco dorado surcaba el cielo de día y el inframundo de noche. El eje del templo seguía ese viaje celestial, una conversación silenciosa entre la tierra y la eternidad. Cuando la luz tocaba las estatuas, tocaba más que piedra. Tocaba la creencia misma. Solo un rostro permanecía siempre en penumbra, el de Ta, Dios de la creación, oculto en la oscuridad, pues incluso la luz debía honrar su silencio. Imagínalo, la cámara fresca, el aire impregnado de incienso, el canto lento de los sacerdotes resonando en los muros tallados. Afuera, el desierto esperaba inmóvil, escuchando. Dentro, las antorchas titilaban como constelaciones. Cuando el primer rayo de sol atravesaba la puerta, el polvo dorado danzaba como aliento alrededor de la imagen del faraón. El pueblo se arrodillaba. El sol entraba. Los dioses despertaban. Y luego, cuando la luz seguía su camino, todo volvía a la sombra. Nunca debía durar. Esa era la enseñanza. El templo recordaba que el tiempo mismo es un ritual, infinito, cíclico, tierno. El sol debe ascender y caer, la creación debe arder y descansar. Solo a través del ritmo puede hablar la eternidad. Miles de años después, el Nilo cambió su curso, y los ingenieros modernos trasladaron a Abu Simbel piedra por piedra para salvarlo del agua. Aún así, el templo conservó su orientación. Cuando el sol regresó a su antiguo sendero, encontró los rostros otra vez, intactos, pacientes, aún vueltos hacia la eternidad. Algunos lo llaman coincidencia, otros milagro. Quizá no sea ninguno. Quizá las piedras mismas sepan dónde pertenecen. De noche, cuando no quedan visitantes y el desierto recupera su reinado silencioso, las estatuas parecen respirar otra vez. El aire se enfría,
Las estrellas se inclinan, y para quien escucha, un leve zumbido llena la cámara, no del viento, sino de la memoria. Dicen que ese sonido es el eco del propio sol. Una nota que jamás dejó de resonar desde el primer amanecer. Y tal vez eso sea realmente la fe. No adoración, ni temor, sino el giro constante del alma hacia la luz, incluso rodeada de sombra. Cuando llegue la mañana, volverá a ocurrir. Y volverá a ocurrir siempre. Mientras el sol recuerde cómo levantarse. Dicen que el desierto guarda su propio tipo de silencio, no vacío, sino memoria enterrada bajo siglos de viento. En algún lugar bajo ese silencio, más allá del cauce del Nilo, la arena oculta una biblioteca que nadie ha encontrado jamás.